Buen día, mi nombre es Martín Antonio Leiva Trejo y en esta presentación les hablaré sobre el proyecto desarrollado en la materia de prácticas profesionales de nombre Calidad de la energía eléctrica en sistemas de distribución. Un agradecimiento especial para el Dr. Jesús Héctor Hernández López, que fungió como asesor del proyecto, y para el Dr. Pablo Alberto Limón Leiva, que fungió como revisor de este. El contenido de esta presentación se compone de los antecedentes, la definición del problema y el objetivo, y la descripción del método que fue desarrollado para la obtención de resultados y la generación de conclusiones. Al final se incluyen las referencias que se utilizaron para la elaboración del documento escrito. Antecedentes. Los últimos avances de los equipos eléctricos los han vuelto sensibles a cualquier disturbio que pueda haber en la señal de suministro, por lo cual se ha vuelto una necesidad el cuidar de cada uno de los parámetros de esta señal. La calidad de la energía eléctrica se define como las características eléctricas de un punto determinado del sistema eléctrico, evaluadas con respecto a un conjunto de parámetros y valores de referencia relacionados con la compatibilidad electromagnética entre el suministrador y el usuario. Disturbios en la calidad de la energía eléctrica pueden provocar grandes pérdidas financieras, especialmente en el sector industrial y para los proveedores de equipos eléctricos. En México, para asegurar los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, el 8 de abril del 2016 se expidió el Código de Red, documento en el cual se establecen los parámetros de calidad de la energía que deberán de respetar todos los participantes del sector eléctrico del sistema eléctrico nacional. Para la definición del problema se toma como referencia que las compañías suministradoras de energía eléctrica se comprometen a proveer una señal de voltaje a cierta frecuencia y con una amplitud fija. Existen diversos disturbios dentro de la red eléctrica que pueden modificar la amplitud y la forma de onda de esta, provocando así el mal funcionamiento de los equipos eléctricos y creando grandes pérdidas económicas. Como objetivo de este proyecto, se propone utilizar el dispositivo UPQC para reducir considerablemente los disturbios que puedan ocurrir en la señal de voltaje y corriente suministrada por la fuente, contribuyendo a la participación responsable en el sistema eléctrico nacional. Los pasos que se siguieron durante ese proyecto fueron, primeramente, una investigación bibliográfica sobre la operación y el funcionamiento del dispositivo UPQC. Después se seleccionaron los disturbios electromagnéticos evaluados. En base a esto, se realizó la selección de la topología UPQC a analizar. El paso número 4 fue el análisis de las estrategias del control para el modelo. Posteriormente, se implementó el modelo utilizando el software de simulación Simulink. Por último, se obtuvieron los resultados. Desarrollo. Como se mencionó anteriormente, el primer paso fue la investigación del funcionamiento y operación del PQC. En la figura número 1 se muestra el circuito equivalente de este. Como se observa, en el punto común de acoplamiento se implementa una fuente de voltaje en serie y una fuente de corriente en paralelo, las cuales serán las encargadas de inyectar las señales de compensación al sistema. En la parte inferior se muestran las ecuaciones de voltaje y de corriente de compensación de estas fuentes. Como el paso número 2 es la selección de los disturbios electromagnéticos. Para este documento se seleccionaron el SAC, SUEL y armónicos de corriente. El SAC es una caída de voltaje entre 0.1 PU y 0.9 PU con una duración de menos de un minuto. El SUEL es una elevación del voltaje a más de 1.1 PU con una duración de menos de un minuto. Los armónicos de corriente son componentes múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal de la corriente. En la figura número 2 se muestra la topología de UPQC seleccionada. En este caso es el UPQC abierto, que se caracteriza porque cada uno de los convertidores, tanto el convertidor serie como el convertidor en derivación,
consta de su propio bus de CD. En la figura número 3 se muestra el esquema de control que se utilizó para el convertidor serie. En este, las señales base de voltaje con una amplitud fija y una frecuencia fundamental se comparan con los voltajes que en ese momento la fuente está suministrando. El resultado es los voltajes de referencia que deberán ser creados por el convertidor serie e inyectados a la red por medio de los transformadores serie. En la figura número 4 se muestra el esquema de control en derivación, en donde se utiliza la transformada de Q0 para obtener la señal de corriente a la amplitud necesaria y puramente senoidal, que posteriormente se compara con la corriente de carga, resultando así en que la corriente de referencia que se crea por medio del convertidor en derivación contenga todos los armónicos de corriente, dejando así libre a la fuente para suministrar únicamente la señal fundamental de esta. Es importante mencionar que para la simulación, como se muestra en la figura número 5, se utilizan fuentes de voltaje de corriente directa ideales, los cuales simplifican los controladores debido a que no es necesario un lazo de control para mantener el voltaje en estos. En la figura número 6 se muestra la implementación en Simulink del controlador serie antes mencionado. Es importante mencionar que la modulación de la señal de referencia del controlador serie se realizó mediante SPWM, mientras que la modulación mostrada en la figura 7 para el controlador de derivación se utiliza la modulación PWM de banda de histeresis. Para la obtención de los resultados es necesario primeramente realizar la simulación de la red eléctrica sin el dispositivo UPQC propuesto. En la figura número 8 se muestra la red eléctrica alimentando una carga no lineal. Esta carga no lineal es mostrada en la figura 9, en donde se observa que está compuesta de un rectificador trifásico conectado a una carga RL. La señal de voltaje suministrada por la red eléctrica se muestra en la figura número 10, en donde se observa que la forma de onda de esta no es senoidal y se tienen dos variaciones en la amplitud de esta. La primera es un sag de voltaje que se da entre 0.03 segundos y 0.06 segundos. La segunda es un swell de voltaje que se da entre 0.09 segundos y 0.12 segundos. Ahora en la señal de corriente, mostrada en la figura número 11, se observa que su forma de onda tampoco es senoidal y tiene variaciones en su amplitud correspondientes al sag y swell de voltaje. Cuando una corriente no senoidal circula sobre la impedancia del sistema, se obtienen caídas de tensión no lineales, las cuales conforman la distorsión armónica del voltaje en este caso. La distorsión armónica total de la señal de voltaje es de 21.36%, mientras que la distorsión armónica total en la señal de corriente es de 28.66%. Ahora, implementando el dispositivo UPQC en la red eléctrica anteriormente analizada, se obtiene que en la figura número 12A se tienen las señales de voltaje suministradas por la red, en donde se observa que su forma de onda ya es senoidal, pero conservan el sag y swell de voltaje. En la figura número 12 se muestran las señales de voltaje inyectadas por el convertidor serie, en donde se observa que los tiempos en el que el convertidor está inyectando voltaje coinciden con los tiempos del sag y swell de voltaje. Al sumar las señales 12A y las señales 12B, se obtiene el voltaje de carga, el cual se muestra en la figura número 12C, en donde se observa que su amplitud es fija y su forma de onda es senoidal. Ahora, aplicando la transformada rápida de Fourier para la señal de voltaje en la red, se obtiene que su distorsión armónica ha bajado desde 21.36% a 0.67%.
Ahora, en la figura número 14 se muestran las señales de corriente del sistema utilizando ya el dispositivo UPQC. En la figura número 14A se tiende la corriente suministrada por la fuente, en donde se observa que su forma de onda es senoidal. En la figura número 14C se muestran las señales de corriente inyectadas por el convertidor en derivación, en donde anteriormente se menciona que esta corriente deberá ser el contenido armónico necesario para que la carga funcione adecuadamente. Al sumar las señales que se muestran en la figura 14A y figura 14C, se obtiene la corriente de carga, la cual es mostrada en la figura número 14B. Ahora, en la figura número 15 se muestra la transformada rápida de Fourier para las señales de la corriente de red, en donde se observa que bajó desde 28.66% a 1%. Las conclusiones que se generaron durante el desarrollo de este proyecto fueron que se demostró que el UPQC es una alternativa para mejorar la calidad de las señales de voltaje y corriente. También se describió la topología y se realizó el análisis del funcionamiento del OpenUPQC. Mediante simulación se demostró que el UPQC es capaz de compensar la señal de voltaje en presencia de sag y sway. También se demostró que el UPQC puede suministrar la corriente armónica que la carga demanda, logrando que la corriente de red sea senoidal. Para trabajos futuros, las recomendaciones son las siguientes. Utilizar capacitores en los buses de CD e incluir los datos de control necesarios para mantener los voltajes. Desarrollar metodologías para el diseño de los componentes del UPQC presentado en este documento. Investigar sobre la configuración back-to-back del UPQC y la implementación física de este modelo. Estas son las referencias que se utilizaron durante la elaboración del trabajo escrito. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.